Hola, soy Catherine Verdugo, la persona detrás de la cuenta bibliofilia.pty, en donde compartimos sobre libros, sobre hábitos de lectura y que también tenemos un club. El video del día de hoy vas a poder ver lo que fue un poco de nuestra reunión de compartir sobre La insoportable levedad del ser, un libro de novela de ficción filosófica escrito por Milán Kundera. Su primera edición fue en el año de 1984 y es un libro que habla sobre la ligereza y el sentido de la vida, sobre el amor, pero desde unas perspectivas muy particulares, desde las circunstancias propias de los personajes y en un ambiente político tremendamente convulsionado. Entonces, en este día, los lectores estuvimos conversando de nuestras apreciaciones de los personajes. El análisis y la conversación se basa en 5 pilares que son sobre todo el fundamento de la obra Cómo leer literatura del autor Eagleton y en quien nos basamos y nos inspiramos para ponerle un orden a la conversación. Nos enfocamos en el inicio, en los personajes, en la narrativa, en la interpretación y en la valoración que damos al libro. Entonces, espero que te guste. Si quieres más información sobre los clubes de lectura, sobre estos espacios, solamente debes seguir la cuenta y estar atento a las actividades que estaremos haciendo. Les dejo nuestro compartir y espero que lo disfruten. Y Bye. entonces les invito a empezar por el inicio. O sea, como que de verdad busquemos el libro de nuevo. Y según este señor Eagleton, que a veces el inicio lo pasamos en carrera y podemos saltarnos cosas y que lo leamos el primer párrafo de nuevo, que puede venir siendo como los 2 primeros párrafos, ¿no? Para que no sea tan cortito. Entonces, ¿quién se anima a leerlo? Puede ser un párrafo uno y un párrafo otro. ¿Quién quiere empezar? La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya que repetirse todo tal como lo hemos vivido ya y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito, ¿qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir, por negationen, que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano y, sí, ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza, nada significan. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV, que no cambió en nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran en medio de indecibles padecimientos 300.000 negros. Súper. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué desde ahí podemos conversar? Yo tengo, yo cuando leí la primera Bueno, parte, Dale, Tati. mm, ya, cuando leí la primera parte, a mí se me vino a la cabeza que para decir si es que algo se repite o no se repite, tenemos que ponerle límites, ¿no? Él hablaba de que la vida no se repite, lo cual es cierto, pero la vida, nacer y morir es el único límite que tenemos, porque tenemos los límites de los días y los días sí se repiten. Significa que sí tenemos la oportunidad de hacer una y otra vez y de prueba y error. Igual puede ser etapas, o sea, la etapa de mi vida de estudiante. La viví en la escuela, pero esa etapa se terminó, pero tuve la oportunidad de más grande volver a repetir mi etapa estudiantil. Entonces es prueba y error. O sea, tuve como mi chance de aprender algo y de repetirlo y de dejar que no sea esa, o sea, solo de una ida y que a lo que aprendes ya no te sirva para nada, ¿no? O sea, los límites son muy, muy importantes y todo se puede delimitar y todo puede subdividirse tan pequeño como queramos, como para ver si es que le sacamos provecho o no. O sea, dependiendo de lo que nosotros limitemos, es si es que le vemos leve o no leve, aprendizaje o no aprendizaje. Y también de justo de la segunda parte a mí se me quedó la idea de, para él, al escribir, decir que 300.000 negros murieron y no cambió nada en la tierra, es muy desde el punto de vista de quien lo vea. O sea, para él como escritor o para él como la voz que te está diciendo, cantando el libro, contando el libro,
no pudo haber cambiado nada porque su día a día siguió igual, pero eso no significa que no, bueno, es 100% seguro que para las personas que lo vivieron de cerca sí cambió todo, para ellos sí cambió su mundo. De ahí entra de nuevo el tema de la delimitación. Que no me afecte a mí no significa que no afecte, que no lo esté viendo no significa que no afecte, que no vea el cambio físico, o sea, o notorio no significa que no estén sucediendo un montón de cambios pequeños y que se puedan reflejar en el futuro, ¿no? Bien. ¿Quién más? ¿Qué nos dicen? Ajá. Bueno, precisamente con lo del inicio quería yo más o menos hablar también. Eh, lo que estaba hablando Tati está interesante, porque simplemente uno le pone el peso a las cosas, que en este libro se habla mucho del peso de las levedades y todo eso. Eh, pero desde el inicio quería apuntar cómo de manchado de Nietzsche está la novela. Tiene demasiadas cosas de Nietzsche, tiene el eterno retorno. Hay un tema muy interesante que me gustó, que Nietzsche habla, que no sé si por ese lado tú dejaste de leer Zaratustra, tú, Kate, pero es cuando habla del eterno femenino, que es como Yo lo terminé. cuando Nietzsche ya mata a Dios, lo único que queda para alabar del hombre es a una mujer. Ajá, ajá. No sé si me va mal el internet o algo. Se escucha todo mal, ¿eh? No sé, Sí, lo más tiene, como lagueado. sí, tienes un lag, sí. Pero dale, dale. Termina la Qué idea. mal. Pero eso es lo que quería decir, lo de Nietzsche, que hay muchas cosas de que hay mucha filosofía de Nietzsche aquí. Habla del anochecer, habla de las lunas. Para Nietzsche la luna es muy, muy significativa y las noches son muy significativas. Aquí también las noches son muy significativas y ella, en el caso del personaje de Teresa, habla del día como algo mal y la noche como algo bueno. No bueno, no, nunca, nunca como que se pone sinceramente qué es lo que es. No, no quedó muy claro en eso, pero eso se toca más después. Pero eso es lo que quería decir. Lo del eterno retorno también es un tema filosófico de Nietzsche, que simplemente habla de eso mismo, que todo eventualmente se va a repetir. Y depende cómo lo tomes tú, ese tipo de filosofía, pero es simplemente lo que dice eso, que todo va a regresar a su ciclo. Y si nos ponemos a pensar, todo siempre va llegando a su ciclo. Las mismas enfermedades, las mismas guerras, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un ciclo de las mismas cosas que son potenciales. Y eso simplemente. Eso es lo que quería decir del inicio. Bien. ¿Quién más? El inicio. Bueno, Yo- el ah, postulado sí. del eterno Si quieren, vayan retorno, alzando la manito para que no nos... Ajá. Dale, ok, dale, Diony. postulado del eterno retorno, yo también terminé el Zaratustra, como les dije, la relectura, y de hace 12 años había muchas cosas que no recordaba. Mm, y el postulado, o sea, no más verdadero, porque a Nietzsche la gente lo interpreta como quiere. Pero el que más comparte la filosofía y los paradigmas psicológicos y todo eso, eh, es el de que si se repitiese mi día 1000 veces, 1 millón de veces, o sea, estoy destinado por lo menos a que este día yo salga a la calle y me tropiece y me caiga de boca. Y eso no lo voy a poder evitar porque es un eterno retorno. Entonces, lo único que cambia es cómo yo tomo esa caída. Como igual va a pasar, ¿será que me obstino, reniego, pataleo, lloro o digo, bueno, me tengo que limpiar y seguir? Mejor sonrío porque de todas maneras no lo puedo cambiar. Ese es como según mis investigaciones, lo que más. Y yo desde que releí Zaratustra lo he estado aplicando un poquito más, soy un poquito más consciente. Entonces, no sé cómo Kundera lo proyecta exactamente, porque también como dijo Jeffrey, es verdad,
todo se va repitiendo, vuelven las guerras, vuelven las pandemias, vuelven las crisis económicas, vuelven las modas, o sea, todo es como que un completo reciclaje con un poquito de cambio. Entonces, quizá conectándolo con lo de la levedad y el peso, es, y a lo que yo estoy diciendo el eterno retorno, creo que levedad sería pararse y seguir, y el peso sería quizá renegar y ofuscarse más de lo necesario en un eterno retorno. Mm, y lo de, también es relevante lo de la muerte de los 300.000 negros. Yo creo que esto también, este libro tiene como crítica social, y cuando habla de que no es trascendente, creo que es desde el punto de que la humanidad quizá o los políticos o los poderosos en su momento no le dieron el valor que eso tuvo, la importancia a ese evento. Es Ujú. como lo que pasa o lo que pasó en Colombia, que está relatado en varios libros de la compañía bananera, que mataron gente y desaparecieron a miles, y eso quedó todo así como supuestamente. Yo creo que va por allí como la vida se siguen repitiendo injusticias, se siguen repitiendo situaciones y hay una vista gorda hacia eso. Y hacer esa indiferencia es lo que también nos mete como en un eterno retorno porque dice él, bueno, pero si pasa eso y nadie le da relevancia, entonces, ¿a qué realmente le damos relevancia? O sea, son como muchos enunciados filosóficos. Gracias. Mario. Sorry. A mí me llamó la atención esto un montón porque, o sea, yo no sé nada de filosofía y no leí absolutamente nada de Nietzsche ni por asomo, pero sí me llamó la atención de que sí, lo primero que dice es que voy a traer esta idea de alguien más y te la voy a plantear de una vez, como que es lo primero que él hace y lo hace de una forma como que bien suave, o sea, bien clara, pensaría yo. Como que lo que primero trae es el tema este de la levedad y usa palabras, pues que la falta de peso, elevada, nunca dice levedad per se, pero sí usa como que bastantes formas de decir lo mismo y me pareció como que muy llevadero eh, cómo se trajo ese tema hacia acá y también me llamó mucho la atención que él empieza también dando ejemplos de guerras, o sea, lo de la guerra africana, más abajo está la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial en la otra página, o sea, se trata ese concepto como de conflicto, de mucho conflicto y es como que dar a entender que este libro se va a tratar en un conflicto, que es realmente lo que pasa, pues, en el 68 ya en Checoslovaquia y todo este tema, ¿no? O sea, y me gustó mucho la manera en que hace como que esa transición te va a dar toda esta idea desde la primera página, o sea, el primero te va a decir, esto va a tratar de esto. Empezó súper buena manera de contarlo, sí. Muy bien. Nos pone de una vez en contexto. Exacto. Mientras ustedes hablaban, yo busqué porque yo encontré una guía y habla un poco de eso del eterno retorno. Entonces les voy a leer un parrafito que dice, la insoportable levedad del ser está en constante diálogo con un concepto filosófico llamado o conocido como el eterno retorno. Bajo esta teoría, el tiempo no transcurre de manera lineal, sino cíclica, repitiendo eventos, ideas y personas en una suerte de espiral continua. El eterno retorno es una noción encontrada en la cultura egipcia y griega, además de en religiones como el hinduismo. El concepto fue rescatado y popularizado en Occidente a través de la obra filosófica de Nietzsche. Al interior de la novela, esta repetición dota de pesadez y significado la existencia humana. Sin embargo, Kundera considera que el eterno retorno no existe y por lo tanto vivir una vida con sentido es imposible, ¿no? Porque se supone que la repetición es lo que le da sentido. Entonces, como que el autor sí se basa un poco en esa idea, pero no es que soporte el postulado filosófico, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bien interesante esa forma
de arrancar. O sea, me voy a basar en esto, pero yo pienso diferente. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más quieren agregar del inicio? ¿Qué más quieren agregar del inicio? Bueno, sí, a mí ese tema, de hecho, la primera página la tengo marcada un montón, porque para mí eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, me atrapó el hecho de ya que él iba en contra de ese principio del eterno retorno, ¿no? Y que yo lo asocié inicialmente con que uno lo escuchaba en ciertas religiones, y cómo, cómo él empezaba a hablar de esto como una tortura, yo lo sentía igual, y digo, pero qué carga, qué peso esto tan grande de tener que repetir todo. Entonces, eso fue lo que más me atrapó cuando inicié a leer el libro. Y bueno, tengo un montón de partes marcadas, y ya luego inmediatamente cuando empezó a hablar del perro, de cómo le pusieron el nombre, y cuando habló de su hijo, que eso está, Muy no al sé, en la principio, página sí. 6 algo así. Y me pareció súper interesante, o sea, desde un punto de vista moralista quizás lo hubiese rechazado, pero yo sentía que él tenía razón en la manera en la que lo veía, que porque él no quería relacionarse con su hijo. Eso me pareció ahí como que súper fuerte, y eso me motivó a seguir leyéndolo, eh, porque sentía que el tipo siempre iba en contra de la corriente, y pues es interesante leer eh, estas cosas que quizás uno no haría por la sociedad en la que vivimos, por la crianza que tenemos, por nuestros valores. Eh, y me parecía súper interesante, y marcaba el tema de, y esto lo leí por segunda vez, y decía, pero es que él tiene razón. Y hoy que acabo de leer el libro, lo vuelve a mencionar al final del libro, porque el rechazo hacia su hijo, que a Teresa le parecía que no tenía sentido, que el niño no tenía la culpa. Pero esas eran las primeras partes del libro que me llamaban mucho la atención, y quería seguir leyendo a ver qué más, con qué otra cosa se iba a meter. Súper, muy bien. Listo, entonces inicio o saltamos ya a otra cosa. Eh, Hay algo que es como contradictorio, pues dice que la levedad es positiva y el peso es negativo. Como que yo lo interpreté de esta manera, pues que la levedad hace que las cosas te valgan madre, y hay gente que va así por la vida, ¿no? Como bueno, no importa, sigo adelante, o el personaje este de Sabina que dejó a Frank Sí. y no tenía como sentimientos, no tenía nada. Entonces, pero también llama la atención porque dice que cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. O sea, como eso de el peso, que es la caída, es el sufrir, es levantarse de nuevo. Entonces, lo que sí puedo decir es que al final el libro me dejó como en el aire, como iba caminando yo por un zaguán, con, quedé con una levedad absoluta, pero como me sentía como en el aire, y, y vi una rama mecerse y volví a ser niño, sentí el viento y yo era el viento. Entonces, no sé hasta qué punto sentir el peso sea negativo y sentir la levedad sea positivo, porque creo que en general somos las dos cosas. A veces, pues aquí los personajes se enferman, tienen dolor de estómago, tienen esto. No solamente es el deseo sexual, y, y tratan de seguir adelante. Teresa es como el peso, pues como que una palabra que creo que usó, no sé si fue Jeffrey
muchachos, renegar. Esa palabra la usan mucho aquí y me llamó la atención eso, pues que pero ese es mi personaje favorito de todo, ¿no? Pero eso, eh, el libro es denso, pesado y siento que quizás pues leyendo uno pueda que se confunda si de verdad significó, o sea, eh, no fue el autor, dice, Parménides respondió la levedad es positiva y el peso es negativo. Luego dice, tenía razón o no, es una incógnita. Solo una cosa es segura, la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Entonces, Sí, ujú, sí, no, no sé. sí. Digo, ahí más adelante lo podemos hablar, pero creo que al final es como lo que o sea, tú le das el sentido, porque la vida puede tener sentido para alguien desde la levedad, o sea, esa gente que uno ve que de pronto no se pone cargas, vive sin amarrarse, por ejemplo, a cosas materiales o sea, la Exacto. levedad, quizá lo que tú dices, la levedad de pronto estamos acostumbrados a interpretarlo como todo me vale madres, todo me importa. Como Sabina, Ajá, pero hay como varios tipos de levedades. pero hay distintos tipos de levedad, exacto. Entonces creo que ahorita que hablemos de eso, eso va a estar interesante, pero sí, hay contradicción ahí desde el solo hecho, desde que inicia, ¿no? Que dice, me baso en esta idea, pero no necesariamente la comparto, el narrador, ¿no? Entonces, chévere. Gracias por compartir ahí esas frases. Mónica, tú ibas a decir algo, creo que tenías la mano levantada. Hola, sí, quería decirles que tenía un poco de pena. Yo la verdad concuerdo bastante con, con lo que dijeron ahorita. Este, o sea, me llamó la atención esas primeras páginas, tuve que volver a leer y tratar de meditar, ¿no? De filosofar un poco. Entonces, sí, o sea, para mí, justamente la levedad o la falta de sentir esa levedad es la imposibilidad que nosotros tenemos de sentirnos tranquilos, de sentirnos satisfechos, ¿no? Quizás por eso es que nos llama la atención cuando vemos a una persona así relajada y tú dices, ay, yo quiero ser así, pero, pero a la hora que llegamos a hacer eso, quizás por un ratito, por una fracción de segundos, es como que te desesperas. Tienes que, ya, hice esto, ahora, ¿qué más voy a hacer? Entonces, justamente de ahí venía el lado positivo y el lado negativo, ¿no? Eh, el lado positivo, que las personas no podemos parar, no queremos parar. ¿Por qué? Ya eso lleva ya más profundo, entonces no quiero entrar ahí, pero no queremos parar, o sea, queremos seguir, terminé una cosa y sigo a otra, que eso justamente es la parte positiva y negativa del asunto para mí. Entonces era eso lo que quería decir. Gracias. Y de lo que tú dices es, en el ejemplo que Javi ahorita mencionaba es, o sea, Sabina era, su vida digamos que era como la traducción de la levedad de alguna manera, pero cuánto peso ella le puso a su levedad que se le vuelve un peso. Sí, sí, entonces como que incluso ahí los dos conceptos de esta vida así como libre, digamos, que ella quería tomar en el momento que ella vio que la comprometía, lo que la comprometía con Francia y demás, como entonces ella no era una vida del todo leve, porque tenía un peso tener ese estilo. Entonces, es como se vuelve un análisis. Así es. Es más, perdón que te interrumpa, me parece que nunca vi esa levedad en ella, porque siempre me pareció que era una máscara. Ella, o sea, mientras más lees la historia de ella, no hay ni un poquito de levedad, porque todo es más peso, y todo lo que ella es por su historia, Claro. que es fuerte. Ajá, también ahí hablan de las traiciones.
Eso mismo como lo que están diciendo, como que ese personaje Claro, estaba montado de traición y traición y traición y traición. Incluso traicionaba su propia existencia, ajá, su propio ser. claro. No tenía un yo como tal, sino que siempre estaba traicionando lo que le presentaba a las otras personas. Así, exacto. Era como lo que le costaba llevar esa levedad o ese peso. Súper. Berta. Hola, buenas noches. A ver, voy a decir dos cositas. Tú perdona, voy a decir rapidito. Ajá, Bueno, dale. ya ustedes saben que en el chat compartí la que más me gustó de todas. Voy a decirles esto. No es la necesidad, sino la casualidad, la que está llena de encantos. Eso me gustó mucho. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. Y otra parte que decía aquí, ahora también sabemos que el alma no es más que la dualidad, no es más que la actividad de la materia gris del cerebro, decía el libro, ¿no? Y la dualidad entre el cuerpo y el alma ha quedado velada por los términos científicos y podemos reírnos alegremente de ella como de un prejuicio pasado de moda, el alma. El libro, o sea, para mí el libro eran dos cosas. Lo sentí filosófico, que me imagino que es lo que la gente dice cuando dice que es denso. Filosófico porque esto de la levedad y que tú nada más, o sea, cuando comenzaba explicando, pero me gustaba, desde el principio me atrapó, porque empezaba explicando qué es levedad, que no tenemos una cosa de ensayo y error. Había partes en el libro que decía, bueno, ellos se conocieron porque pasó tal evento y tal evento y tal evento y ese evento dio al otro evento y te ponía como a analizar. Eso, wow, era como filosófico, sí, filosófico lo sentí, ¿no? Pero luego, bueno, y cuando veía a la mujer esta desnuda que yo tengo aquí, ¿no? Que no tengo Ah, perrito, ajá. yo me imaginaba que era algo así como 50 sombras de Grey, una cosa así, no sé, en algún momento sentí que podía ser algo así, pero aquí lo que vi fue una historia no una historia de amor per se, sino yo lo vi más allá, yo vi mucho apego, mucha infidelidad, mucha traición, eh, pero personas con problemas, desde mi punto de vista muy personal, problemas psicológicos, porque si yo me dejo maltratar tanto, no sé, de pronto no me amo yo lo suficiente, ¿no? Aunque yo he estado en mi vida personal en posición similar con el padre de mi hija. Cuando tenía una mujer, yo prácticamente, no, yo creo que literal, me la arrodillé y le dije, no me dejes, yo te dejo que estés con ella, pero no me dejes. Ajá. Estoy dispuesta a todo con tal de que no me dejes. O sea, literal, yo lo pensé. Así que, pero ella vivió así toda su vida. Entonces, pienso que hay algo ahí en su mente, ¿no? Pero, pues sí, eso es lo que yo quería comentar. Para mí fue eh, todavía mucho más notas, como ves aquí, por todos lados le cogí notas, apuntes. Nunca había marcado un libro tanto como este, pero era porque aparte de la misma historia, iba poniendo pensamientos Ajá. que me gustaban analizarlos. Entonces, oye, esto que dice aquí me gusta. Esto, ser mujer era para Sabina un signo que no había elegido. O sea, aquello que no ha sido elegido por nosotros no podemos considerarlo ni como un mérito ni como un fracaso. Entonces, el ser mujer, ¿no? O sea, y esa parte cuando empieza, digo más adelante, porque ustedes creo que estaban viendo la primera parte, qué es fidelidad, qué es traición, qué es esto, que es como si fuera un diccionario y lo va Sí. explicando. Entonces yo por todo eso cogía notas y cogía notas. O sea, de verdad me ha gustado mucho que ganar el libro. Que yo fui una de las que estaba ahí como con Javi que ganar el libro. Fue una muy buena elección, pero la misma historia, o sea, el libro me gustó, pero la misma historia, no sabría decirte si es una historia de amor o qué, o sea, no, otra cosa que me llamó mucho la atención era cómo él bajaba decía que, ok, un ejemplo, se cayó, vamos a ponerle, se murió y después ya no estaba muerto, o sea, como que Ajá. viajaba en el tiempo Sí, y sí. volvía, echaba para atrás y volvía y repetía lo mismo, como que si hubiesen sido dos personas narrando, él y otro narrador.
Más o Sí, menos así, pues. sí, sí que Yo no eso, soy tan buena analizando, pero era lo... Y además, tampoco es que tenga mucho tiempo para leer, así que... Pero este libro habían partes en que las volví a leer para entenderlas, sobre todo las partes filosóficas, porque la levedad, no sé qué, porque esto... Entonces yo me perdía, que fue lo que me pasó con el que ustedes estaban leyendo de Nietzsche, sí, no, para mí es muy profundo, o sea, sí no tengo esta requiere inteligencia de Javi. más atención esa lectura, exacto. Requiere más atención a ese detalle, pero sí, Correcto. súper. Listo. ¿Tú vas a comentar del inicio, César? Sí, bueno, allí realmente para completar un poco lo que yo Dale. pensaba lo que mencionaba Javier y bueno, realmente todos los demás de este tema de que era, bueno, si el peso, la levedad, esta dualidad que está en todo el libro, el man dice motivos por los cuales es bueno, por los cuales es malo y creo que esta dualidad está en el título del libro. Claro. Yo también entendería que la levedad es como lo que se desea, pero el título es precisamente la insoportable levedad. O sea, es tan bueno que es insoportable, que siento que era lo que le pasaba a Sabina, que estaba en esa búsqueda eterna de su levedad y cada vez que esto se movía se hacía insoportable, ¿no? Eso me encantaba. Y bueno, igual lo que mencionaba Berta, el narrador, era algo que particularmente me gustaba mucho, que él estaba desde arriba viendo todo lo que sucedía, adelante, hacia atrás, y desde algún, no sé si lo juzgaba, pero en algún punto hasta me pareció que no era confiable. Ujú. Sí, me daba dudas de él, ¿y este quién es? Eso me gustaba, ¿no? Y también estuve investigando y el género, que tiene un subgénero, que es ficción filosófica, creo que es, que hace como una entrada a la filosofía no tan densa como quizás el libro que se leyó anteriormente Ujú. en el club, que era mucho más pues, difícil de leer. Y también creo que depende del momento en que uno lo lea. Me pasaba que hay veces como que, uy, este tema está súper interesante, pero hoy no estoy de ánimo para releer y pensar, que también depende mucho del momento en el que estemos leyéndolo. El libro, sí, súper. Bien, entonces como ya creo que queremos hablar de todo así, la narrativa y todo, pero de lo que decía Berta me llamó la atención porque también creo que fue Luis, también comentó algo de la portada, como de que esto es una obra, y justo lo acabo de googlear súper rápido, dice que se trata de la pubertad cercana de Pléyades. Y dice que significa el cuerpo desnudo de una mujer sin cabeza que gravita en el cielo o en el fondo del agua, o sea, no es claro. No se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra, la única referencia es el color azul del fondo que nos da a pensar que su existencia se halla en cualquiera de los dos ambientes. Y dice que debajo de la pintura incluyó un texto a modo de complemento o explicación acerca del concepto de su obra, pero aquí no se ve, ¿no? Pero en la obra original sí. Dice, la pubertad cercana no ha arrebatado todavía su gracia a las Pléyades. No sé cómo se pronuncia porque tiene un acento. La mirada de nuestros ojos llenos de sombra se dirige hacia el adoquino que caerá. Todavía no existe la fuerza de la gravedad de las olas. O sea que la misma obra como que habla de eso, ¿no? Del peso, de esta mujer como flotando, porque de alguna manera está flotando. Entonces creo que habría que ver qué más dice la portada, porque creo que es una portada muy particular de un libro así. Pero bueno. Entonces, para entrar en lo de los personajes, pues ahora si quieren conversemos de los personajes, de cómo está escrito, que eso que decía Berta, que va y viene, es una forma, pienso, de mostrar ese mismo concepto de que las cosas son cíclicas, porque iba narrando por ciclos. Y después se salía y contaba el ciclo de Sabina y Franz, y contaba el ciclo de Teresa y Tomás, sí. Y entonces contaba el ciclo de el tiempo cuando ella estuvo con la mamá, o sea, como que va armando la historia de esos ciclos, incluso entre uno y otro se interconectaban o se repetían cosas, y eso hace parte un poco como de la forma como está escrito. Entonces veamos personajes
narración y la interpretación así como en 3 en 1 para que vayamos cubriendo ya como lo denso de la obra como tal. Y de lo que ustedes decían del narrador, el narrador es un narrador personaje, porque incluso hubo de esto que yo les digo que encontré, dice que eventualmente durante el desarrollo de la obra, el narrador personaje se reconoce a sí mismo como el autor de la novela, ¿sí? Y creador de los protagonistas. El narrador no es usualmente el autor, ¿sí? O sea, pero aquí es como narrador personaje. Y le proporciona al lector reflexiones sobre las metáforas y signos que usó para inventarlos. Y aquí citan como algunos pasajes. Y dice, para complicar las cosas todavía más, el narrador impregna la novela de sus propias percepciones. O sea, es un narrador que no es objetivo, no es como que así es como él interpreta. Entonces, daña lo que dice César un poco la historia, porque uno no sabe si él está contando la verdad o la está contando desde su subjetividad. Y dice, le imprime a la novela sus propias percepciones sobre lo narrado y brinda información periférica al lector, usualmente contexto histórico y filosófico para guiar la decodificación de la obra. Entonces, dice que es una de las voces narrativas como más originales de la literatura del siglo XX, o sea, como a nivel de narración. Entonces, ya, entremos. ¿Qué quieren hablar? De la estructura, de los personajes, todo. Ya, sí, todo suyo. Ahí cuenten a ver qué tienen para decir de todo eso. A mí me dio la impresión de que el libro se marketiza como una historia de amor y yo no encontré amor. Ajá, O sea, para mí eran las historias, bueno, no identificaría yo personalmente como amor sus experiencias. claro. Simplemente siento que son las vidas de unas personas lastimadas, muy lastimadas de diferentes formas en su propia interpretación de lo que asumen amor. En el caso de Teresa era compañía, era un escape, cualquier cosa que me saque de mi casa, cualquier, en este caso, hombre que venga a liberarme de esta prisión que es su familia, por ahí me voy y digo que es amor y aguanto todo lo que tengo que aguantar por no estar sola. En el caso de Sabina, las heridas del pasado le hacían, o sea, no puedo decir que autosabotearse, porque realmente la finalidad de encontrar amor no puede ser o no va a ser la finalidad para todos, pero es una forma de autosabotarse, de no tener relaciones significativas, buscar las relaciones complicadas, poniéndose en el puesto del amante, sabiendo que esto tiene un principio y un fin que va a ser trágico, donde simplemente escojo este tipo de parejas para no encontrar una pareja disponible que vaya a, o sea, a facilitar las cosas, como decir, o sea, es como es por los tipos de parejas que estoy escogiendo. ¿Y cómo se llamaba el señor? Se me fue. Bueno, y él tenía bien chueco, siento que se mentía a sí mismo, o mejor dicho, decía las cosas para convencerse a sí mismo de que tenía un fin bueno, como decir, este soy yo, pero realmente para mí es un retrato vivo del egoísmo, o sea, no puedo yo ir transitando por la vida pensando simplemente en lo que yo necesito, sin ser responsable de lo que mis acciones o lo que yo quiero puedo lastimar a los demás. Porque sobre los engaños, él decía mucho de que es que yo no quiero ser así, pero es que así soy, o sea, a mí me duele hacerle daño, pero realmente si te doliera, no tomas esa acción porque es una acción premeditada. Estás tú decidiendo, como un adulto independiente, tomaste la decisión de hacer algo que te hace sentir bien por momentos, sí, que es lo que tú quieres o lo que consideras que es para tu vida, ok. Pero también como eres un adulto, para tomar una decisión, también puedes ser un adulto para frenar el otro tipo de relaciones que están teniendo en tu vida, ¿no? Lo mismo pasó con el hijo, es irse a la salida fácil porque no me quiero hacer responsable, porque eso me va a alterar la vida que estoy teniendo o la que aspiro tener. No sé si se llama amor o son diferentes interpretaciones del amor. Para mí no lo es, Okay. pero asumo que hay personas que se identifican en eso, ¿no? O sea,
sí tienen, no sé si como ideal, porque hay personas que sí tienen como ideal este amor de telenovelas donde es que vamos a pesar de todo, vamos a terminar juntos. Puede ser una interpretación del amor, ¿no? Buenísimo. Mira que eso que dices, eso es interesante y eh, aquí también, o sea, de lo que vamos a ir hablando, yo encontré un documento que está buenísimo y les voy a ir sacando partecitas como para que nos ayude a entender. Entonces sí dice que la novela se construye alrededor de una visión de matices del amor romántico, pero refuerza algunas cosas, o sea, desde la perspectiva de Tomás, la noción de que amor y sexo son completamente separados. Desde la visión, por ejemplo, de Teresa y Tomás, la visión de que también felicidad y amor son antagonistas, ¿sí? Porque como que estaban juntos, pero no necesariamente eran felices. Y desde acá también hay algo que me llama la atención y dice que el narrador deja claro que el amor de Teresa se origina en lo que podría ser llamado un capricho. No sé si se acuerdan que había una parte en donde ella empezó a leer y que, ay, que la música y que entonces coincidió y que no sé qué, que entonces por eso ella decide que, ay, lo va a amar. Entonces dice, el capricho es un libro abierto sobre la mesa y la música de fondo fueron suficientes para que la mujer decidiera alterar el curso de su vida, abandonar su hogar y juntarse con Tomás. Y por acá también habla que realmente esto de Sabina y Franz no necesariamente era amor, era como que realmente solo eran amantes. Y habla de que todo esto se combina para crear un contexto en el que la idea tradicional de amor romántico se vea perturbada constantemente por la infidelidad, el destino, el autoengaño, que era lo que tú decías, como que no quiero ser así, pero sí, y como que me justifico, pero no quiero cambiar o soy así, pues. Y la imposibilidad de la comunicación, que es por eso que surge todo el diccionario de palabras según lo que cada uno ve, ¿no? Entonces, también lo refuerza desde la perspectiva de la comunicación. Este ambiente de tribulación y sufrimiento emocional se refuerza a través de la guerra, que es el contexto todo en el que están, y la inestabilidad política que sirve de trasfondo para el desarrollo de estos romances. Entonces, como que eso es lo que el análisis habla como del amor, de lo que tú dices, y no como el concepto de darlo, de darse y del respeto y de muchas cosas como en positivo que se aprende, sino como de todo este caos alrededor y de lo que decía Berta, la valoración y muchas otras cosas. Pero creo que es así a propósito, creo que nos muestra como otra Claro. cara del amor, ¿no? Entonces, pero lindo el análisis. Diony. Eh, con respecto a la narrativa, yo hace años había dicho que había leído como hasta la mitad. Recordaba súper poco. Al principio no me gustaba el libro, eh, porque era muy cíclico, como dicen ustedes, con el tema de Tomás y el tema de Teresa y Tomás y Teresa y Tomás y Teresa y Tomás. Y sentía que decía las mismas cosas, pero desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas. Lo cual al principio me hizo la lectura difícil. Sin embargo, siento que después, cuando fue abriéndose a otros personajes, siento que me ayudó a descansar de la toxicidad. Y igual otras formas, como tú acabas de decir, disfuncionales, pero también entendía yo que era en medio de un contexto político y social complejo, pues, donde por lo menos si una persona volvía de un lugar a otro ya no podía volver. Eso es una limitante bastante fuerte para que se desarrolle una relación de cualquier tipo. Igualmente que porque tú firmes o no firmes una carta o que te sacaron de contexto ya acaban con tu vida profesional, eso también de alguna forma u otra repercute en tus propias miserias. No estoy justificando porque obviamente si hay de cierto en lo que dijo, ¿cómo se llama la chica que habló Tati. ahorita? Tatiana, ajá, Tati, de que uno es responsable de uno mismo en su adultez, pero también creo que en cierta parte también estamos influidos por nuestras circunstancias hasta un punto. Como dice Ortega Gasset y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, yo
entiendo. Pero esa, no sé si humanización de los personajes desde varios puntos, a mí más bien me daban compasión. Ni siquiera como que moleste, entiendo a Sabina. Creo que ella estaba haciendo como una mujer más de esta época, que son esas mujeres independientes, que no se enganchan hablando de una relación con un hombre, no, que no las mantengan, ¿no? Porque ella era una mujer bien libre que vendía sus cuadros y estaba donde ella quería, pues y estaba con quien ella quería. Le vi mucho sentido también que dejara a Franz porque no, no, esa relación era como que era superflua desde mi punto de vista. Ey, Y pero si Franz era un amor, Dios, era ya, un amor, Franz. ¿Qué? No. sí. Entonces, Pero eso era ilusión también. O sea, sí, es una forma, más que amor es ilusión, ¿no? claro, entonces me parece una relación superflua y en verdad al final ella demuestra que como todos los seres humanos estamos llenos de levedad y peso, porque después que lo dejó igual estaba dándose golpes de pecho en su interior. Entonces ahí es donde yo caigo en que nadie escapa de ser humano, aunque no parezca. Sencillamente es como un tema de que ciertas apariencias engañan, pero ¿qué hay detrás de esas apariencias? Ella eran muchas apariencias. Fue las máscaras que ella se construyó para poder coexistir desde los traumas y los rechazos y todo lo que traía, que la dejaron sin herencia y todo su propio orgullo. Mm, y bueno, el perrito es adorable. De verdad que es lo mejor de la historia. Al fin, después le vi sentido porque estaba aquí en Claro, la... yo les decía, el perro, amen al perro y no me prestaban atención. que al final fue como lo mejor de todo y considero que igual el final estuvo bueno porque después de tanto martirio, por lo menos, eh, no sé si que llegaron a un punto un poquito más genuino. Ah, y con respecto a Franz, y con eso concluyo, no sé, yo más que un amor, yo lo sentí obsecuente. Eh, como, como sin voz, algo así. De hecho, después de muerto la mujer inventó todas las historias que quiso y la que quedó fue ella como una heroína. Entonces yo creo que al final su vida reflejó eso, pues fue igual, no sé si la palabra es inmaduro o usó una especie de superioridad para estar con una chica que lo admiraba y que era una niña prácticamente que él podía como manejar porque nunca pudo manejar a Sabina. Algo así se fue como a la otra polaridad. Y aparte, cumbre que sus acciones últimas estaban todas impulsadas por un recuerdo de Sabina y yo creo que Sabina ya había llegado a un punto que ni se acordaba de él. Sí como que lo sufrió, pero consideré también que a veces los seres humanos, sin darnos cuenta, hacemos eso también. Estamos tan pensando, ¿qué dirá mi mamá de esto? ¿Qué dirá mi expareja de esto si me viera? O sea, como las metanarrativas del contexto a veces nos traicionan y no nos damos cuenta. Entonces, eso es lo que me parece a mí más rico de toda la obra. Y como buen existencialista también Milan Kundera, o sea, saca todo lo que tiene el ser, porque todo eso somos nosotros, aunque no nos identifiquemos, pero por algún lado hay facetas de todos esos personajes que nos reflejan y a veces hasta los que más nos molestan, quizás son los que más deberíamos ver porque nos Sí, molestan. de acuerdo, de acuerdo. Y de eso que tú dices, del estilo de la narración y de por qué lo cuenta así, por qué se nos hace quizá raro al principio, dice, al evitar un desarrollo cronológico de la historia, ¿sí?
La novela se resiste a estructuras tradicionales, inicio, nudo, desenlace. Y en ella, más bien, cada protagonista experimenta su propio clímax por separado. O sea, el hecho de que solo hasta el final ellos sean felices en ese momento, por allá en ese pueblo, ellos solos bailando, y que termine así, que Javi decía que termina uno como flotando con ellos, es como que justo eso se lo da el efecto de ese estilo narrativo, ¿no? Y dice que el narrador entremezcla momentos, salta entre pasado y futuro para construir la personalidad de los protagonistas y nos permite dar un vistazo a cómo se han desarrollado sus psiques. Lo que también creo que decía Tati, creo que era Tati, que decía que por qué cada uno es así, o lo que tú decías, Diony, también de cada uno tiene su circunstancia y su contexto, ¿no? Entonces, solo de esa forma podemos entenderlo, porque ellos son así. Dice, da cuenta de sus vicios, creencias e inseguridades. Al conectar eventos remotos aportando pequeñas historias de objetos cotidianos, inventa signos como el sombrero de Sabina, la maleta de Teresa, y los dota de contenido emocional y una función literaria. Entonces, claro, van cada personaje cargando como sus propias cosas en sus ciclos de la historia que lo va contando, y esa forma de narrar también da pluralidad de perspectivas, dice aquí. Y vamos viendo a través de la historia cómo el evento que se repite es el evento que más como abarca importancia en la vida de los personajes. Lo que vemos que siempre se repetía es lo que marca como el peso o más significado o sentido a ese fragmento de la historia. Entonces, no sé, yo creo que este libro está escrito de una forma que como que al final todo tiene sentido en medio del caos en que parece que está escrito. Entonces, me gusta. Y eso que dijiste, me gustó, lo de las circunstancias también. Así que, chévere. Gracias por ese aporte. Raiza. Hola, bueno, Diony y Tati ya dijeron algunas cosas de las que yo también coincido. Y bueno, agregando, por lo menos a mí sí, también me gustó mucho eh, cómo él jugaba con el tiempo, ¿no? Iba al presente, pasado, porque como dices, es una manera de que como lector pudiese entender por qué Sabina era de esa manera, por qué Teresa era de esa manera, qué la llevó a entrar en ese tipo de relación, porque pesa mucho qué pasó antes. Y había mucho de ese pasado en los personajes que estaban, que eran el porqué de su presente. Entonces, por lo menos en mi caso, fue algo que me gustó. Y yo creo que el autor eh, eh, siento que él trata de romper con las estructuras en todos los sentidos, con los personajes, con la narración. eh, entonces, eso es algo que por lo menos a mí al comienzo me enganchó un poco. Sí me pasó un poco como Diony, que cuando empezó a narrar el tema de la relación entre Tomás y Teresa y como que ese ciclo de ellos se me hizo un poco pesado, pero ya luego eh, ya le fui como agarrando ritmo al libro, porque como menciona Berta, empieza como también a darnos muchas reflexiones, muchos extractos, no sé, temas filosóficos de la vida. Entonces ya uno empieza como a agarrarle un poco el ritmo al libro. Y bueno, yo siento que el tema del amor, eh, por lo general, o sea, yo pensé que era una historia de amor también. Entonces, cuando empecé a leerla, dije, bueno, sí, amor romántico, pero es como ponerle adjetivo al amor. O sea, amor no necesariamente es romántico. Entonces, eh, es dependiendo cómo lo defina cada persona, es subjetivo. O sea, de repente para mí, las relaciones que ellos vivieron, quizás para mí lo que yo defino como amor no es eso, pero según las circunstancias que ellos estaban viviendo, para ellos eso era amor. O ellos se sentían, no sé, que de cierta forma estaban experimentando eso. Entonces, bueno, yo creo que el personaje de Sabina, coincido con Diony, yo pienso que ella estaba tratando de ser una mujer de esta época. Entonces no la juzgué cuando la estaba leyendo. Quizás ella eh, mm,
su forma de encontrar esa levedad era quizás tratando de ir en contra de lo que se supone que es lo tradicional, pero a la misma vez como que eso también a algún punto le generó también peso, como mencionó alguien. Eh, entonces, bueno, ese fue un personaje que, al igual que con Teresa, me dio mucha compasión. Sentí mucha compasión por las dos. Y bueno, para ya terminar, hay una parte casi que, ya terminando el libro, que él habla sobre el tema del idilio. O sea, que él habla sobre la relación entre las personas y la relación entre la persona, y bueno, en este caso Teresa que tenía su perrito, y que el idilio es algo que no pueden vivir, eh, o sea, no se puede vivir en pareja, y que, o sea, y la forma en que él estaba describiendo el tema del idilio, de cierta forma me hizo recordar como lo que definen muchas personas como ese amor incondicional, pero para poder vivir ese amor incondicional prácticamente es que una persona no espere nada de la otra, porque decía, eh, para poder vivir eso, la otra no puede esperar cambiar a la otra persona o llenarse o esperar que la otra persona cumpla con sus expectativas. O no se hace preguntas si de repente la otra persona, si me quiere, si me ama, si está molesto, o sea, es como que la otra persona prácticamente no tiene que pensar, no tiene que ser para yo poder estar tranquila y poder vivir como ese idilio que él menciona. Entonces esa parte también me pareció bien, bien interesante. Súper. Lo de la forma de la narración también, esa forma de narrar es lo que a nosotros como lectores nos da el peso, desde la experiencia de lectura también. Y lo de Sabina es como una mujer que busca, o sea, la libertad de ella estaba en todas las traiciones que ella hacía. Y eso, el sentirse libre de traicionar era un poco lo que a ella le generaba también como toda esa levedad. Y de lo que decías del amor, cuando te escuchaba, de pronto en inicio, cuando esta mujer llega a la puerta de la casa de Tomás, y llega quizá él su primera reacción, no sé, porque lo que tú dices es sujeto a la interpretación, pero quizá ese hecho inicial en donde él le abre la puerta y le deja quedarse, que nunca se queda una mujer en su casa, quizá ese pequeño primer acto él sí lo hizo desde el amor y luego ya le constituyó otra cosa, pero es lo que dices, es como el concepto que al final cada uno le da, pero yo veo amor ahí, en abrirle la puerta a esta mujer llega, ve que llega con todo, o sea, no sé, para mí hay algo de amor ahí, ¿no? Pero sí, o sea, la historia no es del amor con etiquetas usuales que tú dices, ¿no? Yo creo que es un análisis del amor más que una novela romántica como tal, pero bueno, chévere, Ray, gracias. César. Sí, bueno, de eso que mencionas, yo siento lo mismo, que él intentaba como que, no sé, de construir el amor y mostrar diferentes maneras de amar que no necesariamente son correctas, pero al mismo tiempo no hay ninguna manera correcta tampoco de hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista del amor de Teresa, que quería quizás buscar el amor que no le dieron sus padres en este hombre que no conocía y que se enamoró a primera vista en algo que uno vería a primera vista, te enamoraste, no lo conoces, pero bueno, ahí pone uno a juzgar, ¿no? Eh, y luego el amor de Tomás, que a mí realmente de todos me parecía como que que estaba más claro con lo que quería hasta cierto punto, ¿no? Desde un principio siempre estuvo claro que él no creía en la monogamia, de que, bueno, quizás no solo al principio, ¿no? Pero después como que fue claro con eso, ¿no? De que él separaba el amor de la sexualidad y que la fidelidad no estaba basado en ese tipo de exclusividad. Y en Sabina, que también yo sentía que se amaba a ella lo suficiente como para
quizás no amar a otra persona. De ella me daba muchas dudas. Yo también siento lo mismo que ustedes decían, que ella era una mujer libre y todo esto, pero en algún punto yo sentí que era una máscara también, como decía Johnny, a veces sentía que era lo que ella quería ser, esta mujer estoica, pero no sé hasta qué punto en las letras de este libro yo pude percibir que estaba fingiéndolo, que no era realmente, era lo que ella quería hacer y hacía todos estos sacrificios, que no parecían sacrificios para liberarse. De hecho, aquí subrayó una parte donde ella decía que Sabina se sentía como si Franz hubiera forzado la puerta de su intimidad cuando él le dijo a su esposa que le Claro. estaba montando los cuernos. Y aquí yo marqué una parte del tema de la traición, me parece súper interesante como lo mencionan un montón y aquí marqué, lo puse de un color diferente, como que era la traición los libera, Ah, o sea, sí. era lo que los liberaba a ellos, lo que le daba la levedad. Ella, cuando él le dijo esa última noche con Franz, que él estaba feliz porque él se sentía leve, porque había traicionado a su mujer y le había dicho que le estaban montando los cuernos, y él creía que esa era la mejor noche de su vida porque estaba complaciendo, traicionando a su mujer y complaciendo a Teresa, y Teresa en su mente estaba haciendo su mejor trabajo porque estaba clara que era la última vez que iba a estar con ese hombre y se sentía leve porque le iba a traicionar. Eso me parecía muy, o sea, me gustaba mucho todos esos temas, ¿no? Y de Franz, ay, por ahí alguien mencionó del idilio, ¿no? De amar esta relación de que a la persona que ames tiene que renunciar a todos sus sentimientos, a todo su ser. Ay, ese Franz. Para mí él era como que ay, no tenía como que una visión, quizás era muy manipulable o no sé si decir la palabra débil o él no estaba claro con lo que quería, él era como que quien le sonreía, listo, aquí es. Y me pareció que su muerte fue la peor de todas, la más triste y que él haya ido para allá sin ningún motivo real, quizás. Y bueno, eso me pareció muy choqueante que le metieron el palazo en la cabeza y cuando se despierta está su mujer y él le dice que se vaya, que él no la quiere allí y ella cree que él está diciendo que le está pidiendo perdón. Y yo estaba desesperado leyendo, le digo, no, no te está pidiendo perdón, loca, claro que no, déjalo. Y el epitafio incluso en la lápida fue, ella se vengó Sí. con todo lo que pudo. Pero bueno, sí, me gustaron mucho los personajes. Y Karenin también fue la estrella el único que no tenía toda la carga que tenían todos los personajes. Y yo sentí que murió feliz con la gente que él quería y sin dolor. Así que, bueno, me gustó mucho. Y hasta la sabanita en la que murió Karenin es Ah, como de yo flores, lo leí hace una hora. una cosa, o sea, una locura. De lo que tú dices, encontré que la existencia de Sabina, sí, de Sabina dice, su existencia entera se articula alrededor de una fascinación por la traición y por la excitación que le causa el desarraigo. Sabina ve en la traición una especie de libertad radical, aunque entiende que sus acciones probablemente le ocasionen soledad y sufrimiento. Entonces, en el medio de su levedad de la libertad, el peso es la soledad y el sufrimiento. O sea que siempre está como esa dualidad que decíamos. Y de Franz, aquí encontré que dice, bueno, que es uno de los personajes más políticos de la novela, que de hecho no hemos hablado mucho como del tinte político, pero él es como el personaje que le imprime ese tinte y que idealiza hasta el punto de estar enamorado de una Sabina que no existe, porque si no, esta mujer no lo hubiese dejado, ¿no? Entonces dice que Franz es alguien que se aproxima a la vida con solemnidad y que se esfuerza por dotar de significado todo evento o idea.
Como que no dicen, no dicen mucho de él, pero sí, es como, a mí me pareció medio cobarde él y todo, ¿no? Pero bueno, Sí, tremendo. vainilla. Jeffrey. Y Kate, tú no vas a hablar, queremos escucharte a ti también. Dale, Jeffrey. Ella está escuchando, ella está escuchando. Muy bien. Jeffrey. Buena, buena. Bueno, primero que nada, le están tirando mucho, mucho a mi personaje favorito que Bueno, me gustó. A dale, mí me gustó mucho defiéndelo, pues. Tomás. Me gustó mucho Tomás. Porque en el inicio de de la película, iba a decir, es que mi papá está viendo una película ahorita y se me vino eso. Habla desde el inicio cuando está viendo, eso es lo que me gustó mucho porque ahí muestran como que el narrador está viendo a Tomás, que es desde la primera vez que nos muestran a Tomás, que dice que miraba a través del patio la sucia pared y se daba cuenta que no sabía si se trataba de histeria o de amor, que era cuando le llamó Teresa o cuando se fue, no me acuerdo muy bien en qué parte fue esa. Y le dio pena que en una situación como aquella, en la que un hombre de verdad sería capaz de tomar inmediatamente una decisión, él dudase, privando así de su significado al momento más hermoso que había vivido jamás. Este fue un concepto que me gustó mucho, que es el Einmal Iskimal, algo así, no sé cómo se pronuncia eso, que es lo que ocurre una vez es como si no hubiera ocurrido nunca. Eso es lo que dice. Y entonces lo que me gusta mucho del personaje es que es eso mismo, como que la misma novela te dice que tengas cuidado con las metáforas. Y si nos ponemos a ver, todos los personajes murieron por sus propias metáforas. Todos se metían en sus metáforas. El mismo Tomás se metió en su rollo del es Musein, que es como es Musein, es como debe de ser esto, tiene que ser esto. Como que él mismo él siempre seguía y siempre terminaba traicionando su propia metáfora, porque él, al inicio cuando se nos muestra el Esmo Sein, él habla del Esmo Sein como su profesión de doctor. Y ya después sigue avanzando la novela y ves que como que hubiera sido, nunca fue doctor, como que nunca fue doctor, terminó el tipo, como que nunca hizo nada de eso y siempre se lo terminó como traicionando. A mí me gustó mucho la relación entre ellos dos, entre Teresa y Sabrina, entre Teresa y Tomás, porque es como, me gustó mucho porque tienen la contraseña secreta, que es lo que dice Teresa, que son los libros. Me gustó mucho eso, cómo utilizó eso de los libros. De ahí sacaron el nombre del Karenin también. Y como que, no sé, los sueños, esa cosa de los sueños me llamó muchísimo la atención también. Como hasta el final, como que se dio a entender que ella entendía mucho a Tomás, como que ella lo manipulaba realmente y como que todo ese ciclo, después de todo, no sé si ella siempre se daba cuenta que ella manipulaba a Tomás con su propia victimismo. No victimismo, porque ya sabemos lo que hacía Tomás y el olor a sexo y toda esa cosa. Siempre me reír cuando se hablaba del sexo, ¿cómo es? Del perfume de olor a sexo de otra mujer, algo así decía. Siempre me llamaba la atención cuando decía eso. Pero al final, como se muestra cómo ella, hasta el final, cómo lo manipuló para que se movieran. O sea, como que tenía dolor de estómago Tomás y como que lo agarró sensible ahí, como vulnerable y le dijo, nos tenemos que ir de aquí. Y se terminaron yendo al monte, ¿sabes? Al interior. Terminaron yendo al interior los tipos. Y eso, lo de Franz también, lo de Franz y Sabina. La palabra que definiría mejor a Franz es que era bien sumiso. Era bien sumiso el man. Eso es lo que yo sentía. Y entonces por eso le hizo un culto a Sabina, porque él sintió que era una bestia que se le había escapado. Y es lo que quería hablar desde el inicio, que es lo del el eterno femenino que habla Nietzsche. Ni si nos ponemos a leer Zaratustra, vamos a ver que al inicio muestra como la mujer como que algo que se tiene que castigar.
pero es por el simple hecho, el miedo que tiene Zaratustra. Él habla del látigo como para controlar a la bestia. Para Nietzsche, la mujer era como algo desconocido, que es lo mismo que busca Tomás. Tomás lo que le busca, creo que aquí lo tengo apuntado eso, que él quiere buscar esa Claro, milésima lo que hace secreta cada de la una mujer o algo así, diferente. ajá, que hace a cada mujer única o algo así. Es lo que terminaba buscando Tomás, terminaba buscando como el eterno femenino en eso, como que siempre estaba volviendo a lo femenino y a lo femenino, porque le llamaba mucho la atención lo desconocido que él estaba con eso. Quería ver, ajá, eso mismo. ¿Y qué más? Ah, no sé. No sé qué más hablar ahí de los personajes, pero eso básicamente, sí, eso es lo que se me viene ahora. Súper, gracias. A ver, ¿qué encuentro aquí? No, bueno, ya eso lo hemos cubierto, lo que dice por aquí. Em, bueno, mira lo que encontré. Dice que Tomás, dice, bueno, era un médico checo en sus 40 y tantos, con reconocimiento internacional dentro de su profesión como cirujano. Es un hombre inteligente que pertenece a la élite cultural de su país, ansía una vida sencilla y la libertad que esa sencillez acarrea. Es por esto que cuando pierde su trabajo, escoge dedicarse a lavar ventanas. Un trabajo sin complicaciones que le brinda oportunidades para encontrar múltiples aventuras sexuales. O sea que al final todo eso lo lleva a seguir su deseo de mujeres y mujeres y su descubrimiento, que es el que Jeffrey menciona ahí. Así que, bueno, él simplemente se quiso liberar. Los personajes que representan la levedad son Tomás y Teresa, ¿no? Claramente. En la representación, entre comillas. Perdón, Sabina. Tomás y Sabina. Javi. Ok, viéndolo desde un punto de vista de masa, la historia no sé, lo que pasa una vez, pues no, uno no tiene la oportunidad de echar atrás. Entonces, la mamá de Teresa, que era una súper mala madre, al final ella perdió su belleza y le inculcaba a la hija que su cuerpo era igual que cualquier otro cuerpo, ¿no? Entonces, pues desde ese punto, pues ella quería ser singular, quería, ella se miraba en el espejo y quería, y no quería parecerse a las demás personas. Entonces, creo que no solamente es como que, que lo que a uno personalmente le pasa no va a volver a pasar, sino que también el libro habla sobre la historia de Checoslovaquia, la República Checa, y la invasión de los rusos. Entonces eran personajes golpeados por la guerra. La manera de ser de Tomás quizás no sea del todo justificable, pero en sí él no estaba enamorado de ninguna otra persona, sino de Teresa, a su forma, a su manera de ser. Lo interesante al final del libro, que hablan del perro y que era como la parte, era como un círculo, como que todo se repetía y el perro era feliz en ese círculo, mientras que nosotros, o los personajes, vivimos en línea recta. Entonces, la pregunta filosófica para mí es cómo hacer en esa línea recta que ocurran cosas que nos hagan sentir bien en medio del caos, ¿no? En medio de la guerra, en medio de la pandemia, en medio de esto. Entonces, estos personajes, en medio del círculo, en medio de la línea recta, encontraron casualidades. Entonces, no es lo mismo, no era lo mismo para Teresa escuchar la música de Beethoven mientras entraba el carnicero o las personas que la piropeaban y le faltaban el respeto a que un hombre
esté con un libro en la mano. O sea, Exacto. eso es lo que leen, o sea, eso es súper atrayente, o sea, desde el punto de vista no solamente de, sexual, sino de empático, o sea, conseguir gente que tengan esos gustos, ¿no? Entonces, eh, me llama mucho la atención, pues que Teresa era como esa persona como que y no podemos juzgar como un ser ignorante porque ella venía como de una familia baja o el maltrato que recibió de la mamá. Ella era una persona autodidacta y él dice que Teresa había leído más que ellos, había aprendido más de la vida que ellos, pero nunca será consciente de eso. Lo que diferencia a la persona que ha cursado estudios de un autodidacta no es el nivel de conocimientos, sino su grado de vitalidad y de confianza en sí mismo. O sea, a pesar de que ella era quemada, a pesar de aguantarle las infidelidades a él, ella era un personaje, sí, era frágil, pero era muy fuerte. O sea, y esa parte de autodidacta quiere decir que ella no pasaba las 8 horas o la cantidad de horas que Tomás en el trabajo. Él necesitaba un mundo de escape, ¿sí? Y ella, eh, es como, perdía un trabajo, conseguía otro, perdía un trabajo, conseguía otro. Entonces, está esa parte de que en el mundo en que vivimos tenemos que comenzar a ver señales, a ver las casualidades dentro del caos. Y eso llevó a Teresa a enamorarse de Tomás y a Tomás, a pesar de buscar y tratar de escanear el cuerpo de la mujer, cuerpo por cuerpo, meterse allí, no encontrar ninguna persona como Teresa. También me llama mucho la atención el uso de las metáforas y las convierte en metáforas extendidas que se van viendo a través de todo el libro, como Teresa en el cesto, Teresa el niño, Teresa y luego salta a Teresa el complejo de Edipo. Del complejo de Edipo salta a que escribió una carta. O sea, es genial. ¿Cómo deja eso como a veces como abandonado y cómo liga las cosas o el pájaro o cómo se mete el autor oníricamente en los sueños de Teresa y los sueños de Teresa salen a la realidad y la parte irónica de que el autor dice este personaje nació de la palabra esa que usó Jeffrey, creo, Tomás, y Teresa nació como del vientre o algo así, ¿no? Me encanta la parte de metaficción en el libro, pues que dice, pues ellos son personajes, ellos no son seres reales, pero que más reales no los podemos sentir. O sea, son seres reales, o sea, es irónico para mí. Eh, Eso, y iba a decir otra cosa, pues, como, que cuando Tomás consiguió el trabajo de limpiador de ventanas, él usaba, creo que se dice pértiga. Eso, el cuestión que usa para limpiar, Ok, ok. esa palabra me lleva a la palabra garrocha, que es lo mismo. Entonces, era como un símbolo de que él abandonó todo y era un símbolo como del salto, pues, y luego la levedad, pues, miren, cuando él dejó el trabajo, desde su punto de vista carnal, él disfrutaba más de la vida, Ujú. ¿sí? Desde ese punto de vista. Y también el final con el perro, la parte idílica, o sea, de que Teresa, y la parte de que, de que el autor dijo, los animales tienen alma, y que eso me llenó tanto, y pues animal significa ánima, viene de la palabra ánimo, o sea, Ujú. tienen alma. O sea, yo estoy encantado con el libro. Yeah. Quizás la parte que, la parte de Sabina y Frank fue como metida allí, pero eso fue un juego para decir, los personajes se murieron,
Y entonces tú te quedas y hay misterio, hay aspectos sociológicos, hay, eh, hay aspectos filosóficos, hay de todo. Eh, no creo que lo que me llama la atención de la novela es que es un amor raro. Y en la rareza del libro y la parte como si creara un multiverso, pues que las cosas están pasando al mismo tiempo y echa para adelante, y echa para atrás, y luego lo ves desde un punto de vista de un personaje y luego lo ves desde el punto de vista del otro personaje y no pierde nada, ningún aspecto y los va expandiendo y va echando para atrás y le habla al lector, es genial, es genial. Súper, qué bueno, me gusta. Eso. Ahorita hacemos el resumen de cómo la recomendaríamos o si no la Y hay recomendaríamos. una película que deberíamos ver Sí, juntos. tiene película, tiene película. Esa estaría buena verla. De eso que tú dices, Javi, ahí encontré, por ejemplo, un fragmento de que explica a Teresa. Dice que es una mujer inocente y me llama mucho la atención que tú usaste la palabra autodidacta porque de hecho esa es la palabra que usan en esto. Dice, es una mujer inocente, autodidacta y de un origen menos privilegiado que Tomás. Desde muy joven estuvo en busca de un hombre culto que le pudiera dar la vida sofisticada que tanto deseaba. Una vida que fuera la negación del contexto inculto y ordinario que su madre le proyectó. Su madre la maltrataba y la acusaba de ser la fuente de su infelicidad. Sin embargo, Teresa siente por ella un fuerte amor no correspondido. O sea, ella en el fondo amaba a su mamá y de hecho ella vuelve y todo, ¿no? Y el deseo de hacerse merecedora de su cariño. Entonces, y habla del cuerpo y de todo lo que tú decías, de verse en el espejo y demás, pero eh, lo que tú decías, tal cual, tal cual. Entonces ella encontró en ese hombre la casualidad perfecta para salir un poco como de su contexto, ¿no? Así que, buenísimo. Mario. Nada. Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes han dicho. Yo sí quisiera adentrar un poco en el tema ese que comentabas, Kate, que bueno, que no hemos hablado tanto del tema ese como histórico y todo esto que tiene político y tiene Checoslovaquia en ese momento. O sea, porque me gustaba mucho esa, como que había como que, o sea, estaba todo eso en el fondo. Sabemos que estamos en ese periodo, pero, o sea, la historia de los cuatro personajes, bueno, de todos los personajes van dando, pero está como que ese tira y jala, pues, o sea, nos muestran la parte de cómo está Checoslovaquia, nos muestran a los personajes estas manifestaciones, movimientos y todo eso va. Me recordó mucho como que a estas literatura rusa, pues que también usualmente también son temas de amor, pues, pero está metida dentro de un contexto histórico fuerte, pero bien fuerte, o sea, es una rebelión fuerte, un conflicto bien fuerte, que, que aunque digamos ellos no están en una guerra o algo por el estilo, o sea, sí los afecta y, y no sé, como que le da otro trasfondo y lo hace como más tumultuoso, o sea, como que la historia de ellos es aún más complicada porque está en esa situación social y política, pues. Y también, o sea, y de una vez hacen la referencia con el libro de, o sea, con Ana Karenina, por ejemplo, pues que súper ruso, de lo más ruso que hay, y me parece que como que lo relaciona ahí bastante bien. Y yendo también ahí por el tema del libro, también me llamó mucho la atención, o sea, sé que han hablado mucho de Sabina y de Francia y todo, pero a Teresa a mí me encanta porque la hacen como un personaje súper pesado. O sea, a ella la describen pesada desde el principio. Y creo que tú mencionaste, Kate, lo de la maleta. O sea, ella de una vez lo dijeron eso al principio. Está cargando una maleta pesada, que tiene un libro pesado, que anda Karenina, y o que me parece que también lo expresa varias veces. Y bueno, por ahí mismo también va Karenin, pero a ella la hacen súper pesada desde el principio. Y creo que ningún otro personaje es así de pesado, pues como ella, porque Frances trata o se vuelve leve a lo largo de la historia, o Sabina ya sabemos cómo es, o Tomás ya sabemos cómo es, pero Teresa es así desde el principio y creo que se mantiene muy así desde el principio. Eh, y aparte, ajá, y entonces sobre que tengo todo esto como anotado ahí para que no se perdiera nada. eh, que también me gustaba mucho la parte que también he comentado, pues el tema del diccionario, pues
de las palabras y, o sea, me hizo pensar como de cómo sería la vida realmente si todos tuviéramos como que este diccionario, que para cada uno de nosotros ya supiéramos o alguien describiera o cómo describiríamos nosotros la misma palabra, pues. Y si de antemano supiéramos cómo otra persona describe la misma palabra, pues. Porque la manera en que lo hace con Sabine y con Franz al mismo tiempo, ambos son personajes que están más tirados hacia lo leve, pues. O sea, Franz viene de esta familia, pues, un profesor me parece que es, y tenía esposa y no sé qué, y todas estas life choices que te hacen ser como pesado, según el libro, pero él se va haciendo cada vez más leve, y el engaño, y la traición, y ya no importa nada, y todo esto que comentaba también Javier hace un momento. Eh, y me parece que ambos personajes son leves o llegan a ser muy leves en un momento, pero cuando llegamos al diccionario nos damos cuenta que son personas totalmente diferentes, y creo que de todas las definiciones que hay, creo que además que me llamó la atención era la de cementerio, que Sabina lo describía como este lugar, el jardín y la cosa, y para ella tenía todo este significado, y creo que el significado de Francia era una sola oración, que para un cementerio son huesos y lápidas, una cosa así, y hasta ahí, pues. O sea, ¿cómo hace esa comparación entre dos personajes que se supone que son más o menos, pues, que tienen esta levedad? Y, a ver, ¿qué más? Porque, bueno, todo lo que te han comentado estoy súper de acuerdo. En varios temas. Creo que también este Tomás también me encanta porque también es un personaje súper leve, o sea, y él como que no soporta, y va muy relacionado con el título del tema, él no soporta el compromiso, o sea, es como, a mí me parece, me da la impresión que, o sea, él está insoportable, de repente, no sé a la edad, pero va a ser pesado, pues, o sea, todo lo que tiene que ver con compromiso, él como que lo rechaza con su hijo, con todo, para él creo que la palabra insoportable va tal cual. Y bueno, todo eso también o sea, y los demás personajes también, pues como que son personalidades como bien los extremos, no sé, o sea, Teresa súper pesada, él insoportable con el tema del compromiso, Sabina es como es, Fran se vuelve así, como que me gusta un montón que como que los personajes son muy marcados, y por eso él utiliza estas palabras, y también me gusta ver mucho, pues, las palabras que utiliza, porque son palabras como, o sea, insoportable es una palabra fuerte, pues, Sí, insoportable es una palabra sí. o sea, un extremo, ¿no? Entonces me gusta que utilice esas palabras como con significados fuertes, nada demasiado como ambiguo ni gris, sino fuerte. Y creo que eh, sí, creo que eso era más que nada todo, porque todos lo han comentado, pues, pero me gustaron como que esos detallitos, pues, a lo largo de la historia. Lo que tú dices de el uso de las palabras, y también como que había, en medio de su levedad también había reglas, porque aquí yo tengo cómo es que era Ujú. la regla de él para no ponerle peso a Mm, sus relaciones, como que es posible ver a una mujer varias veces seguidas, pero en tal caso no más de 3 veces. También es posible ujú. mantener una relación durante años, pero con la condición de que entre cada encuentro pasen al menos 3 semanas. O sea, era como que su manera de, o sea, Claro. era como sí, no hay compromiso, pero todo esto tiene reglas y tiene peso. Entonces, Exacto. Pero está como dedicado a ser así, o sea, él está ajá, metido en el papel, o sea, yo tengo que ser así, o sea, está así, muy metido en él. sí, Tomás, pero bueno. Vamos a, creo que Kate tenía la mano arriba primero y se le bajó. Y entonces hacemos Kate, hacemos a Moni. Y entonces para ir cerrando, porque son justo las 9, entonces hacemos como que lo recomendaríamos, no lo recomendaríamos, y nos sacamos la foto para que quede la fotito del recuerdo. Entonces, dale, Kate, creo que tú tenías la mano arriba primero y después se cayó. Solo quiero decir algo sobre el perro, como Ajá. Tata dice en el chat, porque primero no sé por qué el perro estaba fuera de alguno de los libros, pero al fin, cuando Teresa dice que su amor para el perro era el más fiel que era, y este es su amor real que ella tenía en su vida. También quiero decir que Franz era más
genuo, Genuino. ingenuo, Ingenuo. Ajá. porque con Sabina y también cuando fue a la demostración y después tener fe en los extranjeros que no sabían fue con ellos y tenía problemas porque tenía fe en Sabina y también tenía fe en los extranjeros. Yeah. Okay. La frase que tú dices está en la página 312 de este, bueno, no sé si la tiene, que es que el amor que la une a Karenin es mejor que el que existe entre ella y Tomás. Mejor, no mayor. Es un amor desinteresado. Teresa no quiere nada de Karenin. Esa frase yo las tengo todas. Es linda, que es lo que tú acabas de decir. Es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados, porque queremos que el otro nos dé algo, amor, en lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer solo su mera presencia. Ella aceptó a Karenin tal y como era, no pretendía transformarlo a su imagen y semejanza, estaba de acuerdo con su mundo canino. ¡Ay, es divino! Me encanta. Gracias, Kate. Muy bien. Moni. Hola de nuevo. Bueno, sí, pues, me parece que, o sea, al final del libro se iba un poco más otra vez regresando a la filosofía. Y algo que me llamó la atención es que decía en un libro los personajes que se narran son diferentes versiones de uno mismo. Entonces, yendo un poco más allá, claro, o sea, todos estos personajes no necesariamente son solo de ese autor, de la autora, sino también de nosotros, ¿no? Tenemos altísimas voces, ¿no? Como quien dice, sin querer sonar esquizofrénica. Eso somos, simplemente diferentes personajes que de alguna manera queremos salir corriendo algunas veces por la desesperación, quizás vemos señales donde no las hay, queremos confundir coincidencias con señales, queremos tener el control, creamos una película. Entonces, eso me pareció interesante justamente al final del libro. Y pues me queda la duda de lo de Petrin, no sé cómo se menciona, se pronuncia, el monte ese donde le mandó Tomás a Claro. Teresa y había unos verdugos. Claro. ¿Qué fue eso? ¿Existió? Que no, sí, que no sabemos, que algunos dicen que es un sueño porque ella soñaba mucho, pero Jeffrey y no sé quién más decía que puede que sí ella fue a suicidarse, a que la mataran, pero no. Pero sí fue un sueño, sí lo aclaraban después, cuando yo lo leí después que O lo sea, mencionaron, un poquito después lo es dicen. que el sueño fue al final, o sea, eso de cómo murió supuestamente Tomás en el avión, eso fue un sueño, y ahí está el mismo verdugo que le sonreía y todo eso. Pero lo del monte, per se, la verdad, no, eso nunca me quedó claro. Un sueño, creo. Lo Sí, dice después. No lo dice al comienzo para que uno aquí está. se Claro. meta en esa parte, ¿no? Pero Yo ahí lo al hay final, cosas como incoherentes y luego después sí dice que es un sueño. Sí, yo lo marqué acá, decía, lo abrazaría igual que en el sueño había abrazado el tronco del castaño. Ajá, o sea, fue así, claro. También me llama la atención que ella tiene una mancha de color castaño ¿Verdad? y abajo. Pues eso es como, y no sé, como que, no sé, como que ella estaba abrazando como al cerebro, no sé, o algo así. Sí. Yo lo sentí así. Ella es la que tiene la mancha Sí, ella tiene una mancha color castaño. y dice que lo abrazaría en el sueño como, ¿cómo dice? Como Como abrazar. abrazó al árbol de castaño, porque en esa, cuando ella sube al monte, Claro. Ella escogió ese árbol. Claro, Ella ella escogió escogió ese ese árbol, árbol. pero también entonces a tu punto puede ser una analogía de él abrazándola a ella que tiene la mancha. O sea, no sé, se me ocurre, como hacia el otro lado más sexual de su manera de pensar, pues, quizá.
Y lo otro que queda la duda es si ellos mueren después de esa noche en el accidente, ¿no? Que también queda como que yo creo que sí mueren ahí porque Karenin ya no estaba, ¿no? Creo que ya no Estaba, estaba. Y Pero para no mí, todo lo estaba. dijo a la mitad de la novela cuando le da la noticia a Sabina. por eso, Ujú. ¿cuándo mueren? ¿Mueren después de esa noche de bailar, de pasar la noche ahí, que se quedaron en el bar? ¿Ahí mueren? Es la pregunta, ¿no? Ah, ok, no se sabe No, exactamente. exacto, entonces creo que queda un poco de, creemos que después de esa noche, que por fin fueron como medianamente felices, leves, entonces ahí mueren, ¿no? Es también El carro estaba dañado. el carro Y lo estaba dañado. mencionaron mucho, lo mencionaron como 3 veces, que el Sí. carro estaba dañado. O sea, te meten en la cabeza que ellos se accidentan de regreso en el camión que no servía. Es como también queda esa interrogante. Full, 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 full. Bueno, saquémonos la foto y mientras tanto vayan diciendo si lo recomendarían o no lo recomendarían. Voy a comentar nada más un poquitito, nada más una Dale, cosita antes de terminar. cuenta. Que yo se acuerdan cuando Jeffrey estuvo comentando el tema de las portadas también, de que no le gustaba, por ejemplo, aparte del libro, o sea, me puse a revisar pues, de dónde salía la portada esta del perro y de todas las demás que tiene esta editorial, y aparentemente esta la dibujó Milan Kundera, pues, o sea, todas las dibujó él a mano, Wow. y entonces las utilizaron pues en las portadas de estas editoriales, o sea, de esta editorial y de las demás, porque hay otras editoriales que también utilizan las mismas. Sí, a varios Así de que, los libros de él tienen esa así Es dibujada. mejor, es sí. mejor escritor que pintor, ¿eh? Definitivamente. Sí, De o sea, es acuerdo. súper cool que él mismo lo hubiera hecho igual. Qué lindo, qué bonito. Sí, sí. Súper, mira qué buen dato. Entonces, ¿quién la recomienda? ¿Quién no la recomienda? ¿La recomiendan con disclaimer? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí la recomiendan. La recomiendo. Chévere, muy bien. Yo Perdón, le ¿cómo es recomendar con disclaimer. disclaimer? Tipo, sí, el libro es bueno, pero léelo con calma o léelo, no sé, como que le decimos como que no te mandes a una lectura que es como, sí, lo voy a agarrar, sino como léelo, tenle paciencia, disfruta, no sé, analiza los, no sé, analiza los personajes. De repente no eh, es para todo el mundo. no, puede ser que no sea para Eso todo el iba a mundo. decir Hasta eso es yo. interesante, que el libro, los capítulos son cortos, lo siento leve, a la misma vez lo siento pesado, no sé lo que siento. Ah, ¿Qué ibas a Por lo decir, Johnny? menos yo le doy 4 estrellas de 5, creo que es una buena calificación. No le doy la 5ª estrella por la primera parte, que repite y repite lo de Thomas, pero no lo recomiendo porque no creo que la gente se va a enredar. Tiene que ser para es como leer Rayuela también de Cortázar. Creo que es para un club de lectura que se acuesta arriba, que tenga esa Eso. meta. Sí, Súper. Bueno, que esa es la idea. Ustedes saben que la idea es que sean libros así. No íbamos a hacer mucho honor al nombre si era un libro de romance rosa y normalito en el estándar. Teníamos que leer algo que nos retara. por lo Entonces, que estamos aquí sabemos qué libros vamos a leer, o sea, en qué perspectiva, pues.